Y sin duda uno de los temas principales que destacamos en este programa tiene que ver con lo que sigue sucediendo en la Franja de Gaza después de estos 6 días de tregua. Y para hablar en detalle de lo que está sucediendo hasta ahora, estamos con nuestra colega Melissa Trat, sanjuanina, que estuvo viviendo en Cisjordania y que tiene también una mirada de primera mano de lo que viene sucediendo en los últimos días allí. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida. Hola, un gusto, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por estos minutos. Venimos de varios días donde ha habido finalmente esta tregua y personas que estaban en manos de Hamás fueron liberadas y también personas de origen palestino que estaban en las cárceles israelíes, sobre todo mujeres y niños que no habían sido juzgados. ¿Cómo ves esta tregua que, según dicen, de un lado y del otro se puede mantener en el tiempo? Sí, bueno, me parece que claramente es un respiro para la población. Es un respiro para la población en Gaza, que ha estado siendo bombardeada por más de 40 días ya. Creo que todos hemos perdido un poco la cuenta. Eso ha implicado miles y miles de personas muertas y estamos hablando de civiles, no estamos hablando necesariamente de militantes de Hamás. Al mismo tiempo, recordamos que había más de 200 rehenes que Hamás tomó de la población israelí, se los llevó a Gaza en ese ataque del 7 de octubre. Esas personas estaban en Gaza, muchos de ellos siguen ahí, pero con esta tregua que se pactó también la liberación de muchos de ellos. Esto se ha estado haciendo con normalidad, ha habido algunos pequeños obstáculos, si se quieren, en los intercambios, pero en general se ha estado llevando a cabo de manera efectiva esto de intercambiar a rehenes que jamás se había llevado a Gaza y al mismo tiempo la liberación de prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes, muchos de ellos previo al 7 de octubre. Pero la realidad creo yo que es simplemente una cuestión muy temporal, muy, si se quiere, a corto plazo. Desde el gobierno israelí ya han asegurado que apenas termine la tregua van a seguir con su objetivo militar de destruir Hamás. Y cuando hablamos de su objetivo militar de destruir Hamás, estamos hablando nuevamente del ataque y el asesinato a civiles en Gaza. Así que me parece que lamentablemente lo que estamos viendo ahora es simplemente un respiro. La buena noticia es que se ha ido extendiendo de a poquito, han ido extendiendo de a un día. Pero la realidad es que esto sigue sucediendo porque siguen habiendo rehenes israelíes en Gaza. En el momento en que esto termine, según las intenciones declaradas de Israel y específicamente del primer ministro Benjamin Netanyahu, el fuego va a seguir. No estamos hablando por ahora de un cese al fuego permanente. Y eso es un poco lo que debería exigir la comunidad internacional después de que ya ha corrido tanta sangre en ese lugar, ¿no? Justamente el presidente de la Autoridad Palestina le ha pedido a los Estados Unidos que intervenga para que ya definitivamente se termine el fuego en la Franja de Gaza. Los organismos internacionales también están interviniendo, pero no se logra este cese al fuego. ¿Crees que a partir de esta tregua y de ver y escuchar y compartir la vivencia de las personas que han estado en manos de Hamás y del dolor de lo que sabemos a diario, de cómo lo padecen los civiles de Palestina, ¿se puede llegar a terminar con esta guerra? Yo creo que en algún momento tiene que terminar claramente esta guerra puntualmente. El tema es que cuándo va a terminar y ¿Cuándo? cómo es la pregunta. Yo creo que lamentablemente lo que venimos viendo, y esto no es nuevo, es una intención de directamente exterminar a la mayor cantidad posible de la población palestina en Gaza. Hay quienes, digamos, distintos analistas opinan distintas cuestiones. Hay quienes creen que hay una intención de limpieza étnica detrás de los ataques de Israel a la Franja de Gaza. Uno puede discrepar en eso o no, pero la realidad es que lo que estamos viendo es que la forma de atacar Gaza ha sido un bombardeo ininterrumpido, donde han fallecido más de 16.000, 17.000 civiles. A esta altura hemos perdido un poco la cuenta. Obviamente estamos en días de tregua y eso significa un respiro para la población. Pero me parece a mí que las declaraciones del gobierno israelí no dan ningún tipo de esperanza sobre qué va a suceder cuando se terminen de liberar a los rehenes israelíes. Que además, digamos todo también, mientras se ha planteado un intercambio de rehenes israelíes que estaban en Gaza con prisioneros palestinos,
Israel ha estado encarcelando casi a la misma cantidad de palestinos en estos días de tregua que los que ha ido liberando, ¿no? Claro, O sea, Israel... Eso por ahí Sí. no se conoce mucho. Y también una mirada que tenemos, sobre todo desde Argentina particularmente, pero algunos otros países latinoamericanos, incluso en Europa, donde está puesta la visión de alguna manera pro-israelí, donde se intenta atacar a Hamás, que está bien porque es una organización terrorista, pero sin tener en cuenta los miles y miles de civiles que están siendo afectados, que están muriendo, las situaciones de los hospitales, las situaciones de las personas que lo pierden todo, en esa guerra tan desigual también, ¿no? Sí, yo creo que hay un problema muy grande que es querer mirar lo que está pasando bajo una lupa de blanco-negro, ¿no? Me parece, al menos como periodistas, a nosotras nos toca un poco contar la imagen completa. Ese 7 de octubre Hamás cometió un ataque que masacró a alrededor de 1.200 israelíes y atacó a población civil, atacó a mujeres, hombres y niños. Eso ocurrió el 7 de octubre, esas familias merecen justicia. Y al mismo tiempo, en el derecho internacional existe lo que se conoce como el principio de proporcionalidad, ¿no? Israel, por más que sea lo que escuchamos de parte del IDF o de las fuerzas de defensa israelíes, que tiene que ver con que ellos están atacando terroristas, la verdad es que cuando ellos bombardean campos de refugiados, hospitales, caravanas de ambulancias, establecimientos de las Naciones Unidas, hay un principio muy claro de que no se está respetando esa proporcionalidad, de que por atacar según lo que ellos dicen, porque claramente no tenemos nosotros tampoco una información objetiva desde el terreno, pero por atacar lo que ellos dicen son objetivos militares legítimos, en realidad están atacando lugares donde hay claramente una gran cantidad de población civil, y eso implica una violación al derecho internacional, implica crímenes de guerra, que ojalá veamos en algún momento digamos, a las cortes internacionales poder llegar a juzgar. Sabemos que hay muchos obstáculos para eso, pero la realidad es que Israel en este momento está cometiendo eso, digamos. Sea una agrupación como Hamás, o sea, un Estado como el de Israel, me parece que las familias y la población civil merecen justicia. No es lo que estamos viendo y lamentablemente lo que se viene pronto, muy probablemente, es una continuación de las hostilidades y por lo tanto mucha más población civil sufriendo lo que ya venimos viendo hace más de un mes, ¿no? Bueno, Netanyahu ha dicho que no va a parar esta guerra hasta terminar con Hamás. Quiero preguntarte, vos que tuviste la oportunidad de vivir en Cisjordania, ¿quién apoya a Hamás? ¿Cómo se mantiene en el tiempo? Porque también tiene una actitud desigual y belicosa hacia adentro de la misma Palestina. Sí, yo creo que en principio lo que hay que decir es que en Palestina, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, que son dos territorios palestinos que no están conectados territorialmente, ni están gobernados por la misma entidad, si se quiere, porque Hamás en realidad gobierna lo que es la Franja de Gaza y Cisjordania en cambio está gobernada por la autoridad palestina, ¿no? En teoría. Lo que hay que entender primero es que no hay elecciones en ninguno de los dos territorios desde más o menos el 2006. Por lo tanto, es muy difícil plantear quién tiene la legitimidad en la representación del pueblo, ¿no? Porque el pueblo no va a elegir, no va a las urnas desde hace mucho, mucho tiempo. Sí es cierto que lo que te puedo decir es que estando en el lugar, como en todo pueblo, hay gente que apoya a Hamás y hay gente que no. O sea, como nos pasa en Argentina, que también tenemos nuestras propias opiniones políticas, por supuesto que eso pasa también en el lugar. Y lo que hay que entender es que existe una ocupación israelí en el lugar, o sea, esto no es un conflicto limítrofe entre dos estados. Previo al 7 de octubre lo que había es un gran cercenamiento de los derechos humanos más básicos del pueblo palestino en ese lugar de parte de Israel. Eso existía y eso no justifica, por supuesto, el ataque del 7 de octubre, pero nos tiene que servir para entender el contexto también. Y por lo tanto, eso también un poco genera que la población que vive hace décadas así, o sea, hay gente que nace, vive y muere en el contexto de la ocupación israelí. No han conocido otra cosa. No ha conocido otra cosa, y hay quienes obviamente están a favor de una salida pacífica de las cosas, hay quienes trabajan incluso en ONGs con israelíes trabajando por la paz, y hay quienes opinan que la violencia es un método legítimo de resistencia. Estoy obviamente trayéndoles simplemente palabras de ellos, de ellas, y lo que sí me parece importante rescatar es que la ocupación israelí lleva muchísimo más tiempo, ¿no?,
que el tiempo de existencia de Hamás. Y de hecho, lo que te puedo contar en 2 líneas, una historia muy interesante, que es que en 1956, en uno de los tantos hitos que enfrentaron a ambos pueblos, hubo una situación donde el ejército israelí estaba en la Franja de Gaza, alineó, digamos, a los hombres mayores de 15 años y los ejecutó en uno de los tantos, como les decía, enfrentamientos entre ambos pueblos. Sí. Un niño fue testigo de esto, un niño de 8 años, vio cómo asesinaban a su tío, y ese niño se convirtió después en uno de los cofundadores de Hamás, ¿no? Años y años después. Entonces, esto es para entender cómo la violencia solo engendra más violencia y que Hamás es un resultado más de la ocupación israelí sobre el pueblo palestino, que uno, por supuesto, debe estar en contra de la violencia hacia civiles, como la violencia que vimos ese 7 de octubre, pero también hay que entender que realmente, por más que incluso Israel pueda, de acuerdo a su objetivo militar, de alguna manera exterminar a Hamás, que son las palabras que ellos usan, sí. Esto en realidad hay que entender que no, por más, hagamos de cuenta que en efecto es posible exterminar a toda la agrupación con todo lo que ellos llaman efectos colaterales en el medio, que son miles y miles de civiles muertos, de niños, de mujeres, de hombres que no tienen nada que ver con Hamás, muertos a causa de los bombardeos israelíes y de los ataques israelíes. Pero además de eso, hay una construcción social de lo que significa la resistencia. Aparecerá otro Hamás. Exactamente. Con el nombre que sea. Eso es lamentablemente así porque lo tienen muy internalizado, como vos decís. Hay gente que ha pasado toda su vida en este contexto. Finalmente te pregunto por la figura Netanyahu, que venía muy en picada antes de que se produjera el ataque de Hamás, pero incluso ahora, no solo los familiares de las personas que son rehenes de esta agrupación terrorista, sino mucha gente en Israel y en otros países donde hay población israelí, como en el mismo caso de Argentina, se diferencian y no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Entienden que está cometiendo crímenes de guerra. ¿Cómo queda parado a partir de esto? Sí, yo creo que esa es una distinción muy importante, sobre todo para entender que no hay por qué igualar, digamos, a la comunidad judía como una misma entidad con lo que es el Estado de Israel y además los gobernantes de Israel, que en este momento estamos hablando de una coalición de extrema derecha, ¿no? Hay muchísimos grupos, de hecho, dentro de la comunidad judía, globalmente, que de hecho trabajan por terminar con la ocupación israelí, ¿no? Por encontrar una salida donde ambos pueblos puedan vivir en paz. Entonces, eso es bastante importante de destacar. Y también me parece relevante lo que decía, sí, el gobierno de Netanyahu, previo al ataque del 7 de octubre, venía bastante debilitado. Primero hay que decir que Netanyahu estaba acusado por varios cargos de corrupción, etcétera. Para quedarse en el poder terminó haciendo una coalición con los grupos de más extrema derecha del país. Mucho de lo que vemos hoy tiene que ver también con cómo la tensión iba creciendo en el lugar. Yo estaba ahí en Cisjordania cuando cada 4 o 5 días pasaban cosas, había ataques, los colonos israelíes atacaban a la población palestina, algún palestino intentaba hacer algún ataque en algún asentamiento israelí. O sea, eso existía diariamente, muy fogoneado por el gobierno de extrema derecha, que al mismo tiempo quería pasar una reforma judicial que los propios israelíes veían como una especie de atentado a sus derechos más básicos. Le daba la suma del poder, ¿no? En definitiva. Sí, lo que pasa es que la corte, muchos de los israelíes veían que la corte en Israel era de alguna manera un freno, claro, a las políticas de más cercenamiento de derechos, en contra de las comunidades LGBTIQ+, ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, había gente, por supuesto, que los apoyaba y gente que no, pero sí veíamos en Israel una serie de protestas que se mantuvieron en el tiempo todos los fines de semana en contra del gobierno de Netanyahu. Después ocurrió lo que ocurrió y obviamente los pueblos se repliegan y obviamente además es un momento primero de mucho dolor y segundo hay que hacer algo al respecto en el sentido de que estaban los rehenes y que siguen algunos de ellos en Gaza, por lo tanto obviamente hay una cuestión de decir, bueno, más allá de lo que se le exigía a Netanyahu antes, hay una cuestión de replegarse como pueblo, unirse, por supuesto, ante una circunstancia así. Lo que te puedo decir es que hoy en día las encuestas le dan bastante bajas a Netanyahu. Mucha población israelí lo que plantea es que apenas se termine esto, Netanyahu va a tener que afrontar las consecuencias de lo que pasó y entender cuáles fueron sus responsabilidades en el ataque del 7 de octubre, que eso lo determinará la justicia del propio país.
Pero yo la verdad que lo que creo es que mientras tanto se le está dando un cheque en blanco a Netanyahu para hacer lo que quiera en ese lugar, porque ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera los organismos internacionales han podido frenar el desastre humanitario que ha generado Israel en Gaza, que lo sigue generando a pesar de este pequeño respiro que hay en este momento de una tregua, pero como decíamos antes, una tregua que lamentablemente se ve muy limitada y muy restringida en el tiempo, y que probablemente cuando terminen de rescatar a todos los rehenes israelíes, la población de Gaza no tenga ningún respaldo de nada ni de nadie que los defienda de los bombardeos de un Estado que me parece a mí no está buscando justicia, está buscando venganza y está cometiendo el castigo colectivo a todo un pueblo que no se lo merece, ¿no? Melissa, muchas gracias, muy gentil, especialmente tu mirada de alguien que ha vivido allí, que conoce en profundidad lo que está sucediendo. No, gracias a ustedes y les mando ahí un saludo a toda la comunidad de Mendoza. Yo soy sanjuanina, así que estamos acá al ladito. Cerquita. Un abrazo grande. Muchas gracias.